Mi nombre es Silvio Santander, soy entrenador profesional de básquet. Bueno, actualmente soy el entrenador de San Lorenzo, del Club San Lorenzo, y además trabajo como primer asistente de la selección argentina del entrenador Sergio Hernández. Y bueno, llevo muchos años haciendo esta actividad y por supuesto aprendiendo, porque entiendo que los entrenadores somos estamos en un estado de aprendiz permanente y que el tema de todo lo que tiene que ver con la data de números y la información de estadísticas avanzadas a nosotros ya no es algo, ya es algo inherente a la profesión y bueno, en lo cual estamos indagando y aprendiendo todo el tiempo. Tal cual, ¿no? Desde tu experiencia, ¿hace cuánto es que se viene usando, más o menos, en el deporte? ¿Desde cuándo se empezó a ver este tipo de análisis? La NBA, por supuesto que, como todos saben, es la liga profesional del básquet de Estados Unidos y es, digamos, la mejor liga del mundo. Ya lo utiliza hace casi, te diría, 10 años. Empezó como, de algún modo, haciendo algo muy para adentro y ya ahora hay empresas que se dedican a poder alimentar de Big Data a toda la liga. Y en Europa llegó un poco más tarde y a nosotros en Sudamérica también nos está llegando, te diría bien hace 2 años acá, no más que eso. Mm, Bien. A ver, Y, 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 ¿Y cuáles fueron, digamos, o sea, al principio las principales barreras, digamos, más allá de la estadística o de la... a ver, yo me atreví a invitarte porque, digamos, en el taller que organizaste y que terminó hace poco, una de las clases, o sea, que estaba destinado, digamos, como también a entrenadores de básquet en etapas formativas, o sea, una de las clases tenía que ver con estadísticas. Digo, y ahí, por un lado está, digamos, la parte tecnológica y por otro lado está la parte de las personas tomando decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí me interesaba ver cómo desarrollaban eso, digamos, en los clubes tal vez con no tantos recursos como, por ejemplo, no sé, San Lorenzo o Atenas, me imagino, este, por ahí en los clubes top de la Liga Nacional. Sí, bueno, nosotros también podemos tener acceso, no a lo mismo que la NBA, pero a algunas empresas que se dedican un poco a todo esto de analizar datos. Lo que sucede hoy es que el mundo cambió, ¿no? Y que nosotros lo que tenemos, un poco para que la gente lo entienda, como algo de que nos parece que sucedió de tal manera, hoy hay que comprobarlo cuantitativa y cualitativamente. Ajá. Si sospechamos que hace calor o hace frío, tenemos cómo medir la temperatura y el tiempo nos va a decir, y ya después tenemos algo acerca de la sensación térmica, que es lo que nos pasa a nosotros, pero hay datos donde nosotros tenemos que apoyarnos, no podemos a ojo salir a la calle y decir hoy hace 10 grados o hace 30 grados. Y en el caso del deporte pasa algo parecido, ya no es más a ojo la percepción que podamos tener para entender o creer que algo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Ahí está un poco el análisis de datos que con el cual uno trabaja previo a un partido, post partido e incluso durante el juego. Y que te dice, por ejemplo, en el básquet, para que todos lo sepan, así como en el fútbol ingresan 11, en el básquet 5 jugadores, ¿no? A la cancha. Y ya se estudian combinaciones de quién es, digamos, el quinteto que mayor eficiencia tiene a la hora de atacar o el mejor quinteto a la hora de tener mayor eficiencia defensiva. Es decir, yo sospecho que con este equipo estoy jugando bien, pero resulta que después cuando los datos me dicen las fórmulas, el entrecruzamiento de datos se va gestando, no es tanto como yo lo veo, o al revés, o quizás reafirma lo que yo estoy teniendo, pero me apoyo en la evidencia. Entonces me parece que lo que ha traído la estadística es un poco eso, apoyarse en la evidencia para confirmar o para contrastar lo que uno cree. Genial. Y en el cuerpo técnico de la selección, digamos, o sea, ¿cuántas personas, o sea, lo componen? No, el cuerpo técnico en total son 10 personas, un poquito más. El entrenador nosotros fuimos al Mundial con 4 asistentes.
Con 4 asistentes, y ahí, o sea, en los roles del scouting y todo lo demás, o sea, ¿tenían más o menos las mismas responsabilidades o se van segmentando las tareas? No, no, se segmentan porque cada uno tenemos un rol. Si bien estamos todos interrelacionados, es importante distinguir el rol de cada uno para no pisarse y para potenciar el trabajo. Entonces, de hecho, por ejemplo, Gabriel Picato, que es otro asistente muy bueno, él se encargó de todo lo que tiene que ver con estadísticas avanzadas. Ajá. Otro asistente se encargó de análisis individual, otro se encargó del análisis del colectivo rival, y por ejemplo mi tarea era la de hacer el análisis de nuestro equipo, pero además de eso reunir toda la información y yo era el filtro con el entrenador. O sea, el entrenador quería que yo, digamos, tenga la voz directa con él, para que no todos estemos hablando al mismo tiempo. Pero ahora lo que te decía, que por ejemplo Gabriel se encargó de la estadística avanzada, eh, nosotros tenemos que saber, no es que le dejábamos todo a él sin conocer lo que estaba pasando, porque era una forma de retroalimentarnos. Y ahí empieza un poco este tema del Smart Data, ¿no? Bueno, nos habíamos anotado, digamos, pues escuchamos varias entrevistas tuyas y siempre mencionás este concepto de Smart Data, y bueno, nos gustaría escuchar, bueno, cuál es tu definición sobre este concepto en particular. Esto tiene que ver con digamos, cada organización y cada contexto, porque uno está dentro de un contexto, lo puede analizar de diferentes maneras. En el tema del básquet o el deporte en general, la Big Data es justamente eso, es toda la información que uno puede tener, y hoy, por ejemplo, la NBA te dice que un jugador juega mejor los días sábados que los días lunes, por ejemplo, y que juega mejor a las 9 de la noche que a las 7, en serio. Sí, sí. Digamos, y te puedo contar está todo tan tagueado, vos ves un partido y está todo tagueado de una manera que el análisis de datos va al extremo. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el caso de los entrenadores, la información no toda es relevante. Y si nosotros no podemos convertir el Big Data en Smart Data y decir, yo necesito información inteligente, porque la interpretación de datos hace la diferencia. Yo puedo hasta confundirme si tengo demasiada información. Y entonces hace tiempo hablábamos de Big Data y hoy hay que empezar a hablar de Smart Data para poder saber que la interpretación de datos en función de lo que recibo lo tengo que analizar y procesar muy rápido. Y eso es lo que le voy a trasladar al equipo porque nos va a servir. Bien. Y me imagino que fue todo un aprendizaje, ¿no? En este trabajo con el Oveja, en saber, bueno, cuál es la información que él ya sabe, ya vio, o la que por ahí todavía no tiene y que le puede servir. Pero ¿cómo fue ese recorrido? Y también con los jugadores, ¿no? Me imagino. Ese saber, bueno, qué es lo que necesita, cómo fue ese aprendizaje de saber, bueno, esto es relevante y esto no es relevante, sobre En todo eso, en competencias tan rápidas, ¿no? O sea, como... exacto. Eso se planifica antes, y nosotros tuvimos varios meetings donde nos hemos empezado a hablar y a poner de acuerdo y a ver qué necesitaba el entrenador para apoyarlo. Básicamente la estadística avanzada tiene como una máxima que refiere a los 4 factores, y eso fue un poco lo que fuimos trabajando para aportarle al entrenador. Es decir, eso hay que ponerse de acuerdo, cada entrenador es distinto, algunos le dan más valor. Por ejemplo, Sergio era un entrenador es un entrenador que le da mucho valor a las pérdidas, por lo cual los puntos por posesiones, el PPP, es muy importante para nosotros, porque digamos, él quiere siempre que la pérdida sea un tiro al aro, digamos, para hablarlo un poco Bien. gráficamente, ¿no? O sea, intentar siempre tirar al aro. No importa si es bueno o malo algo, pero no perder el balón por un mal pase o cometer una violación. Con lo cual, eso es algo muy particular de cada cuerpo técnico, me refiero. Uh-huh. Y me imagino que hay momentos en el partido donde, bueno, vos decís, tal vez, no sé, en esta combinación de jugadores, sabemos que tenemos por ahí en los números la mejor combinación, pero ese día tal vez
tenés que manejarte por otras intuiciones, ¿no? O sea, o por una cosa es en el entrenamiento, me imagino, el tema de corregir y de formar, y otra en el momento del juego, donde por ahí las decisiones te pueden cambiar el rumbo del partido, ¿no? Bueno, eso es importante aclararlo porque lo mismo debe suceder en el mundo de la empresa y en el mundo de las ventas y todo lo que Ojalá. tenga que ver. Sí, me refiero a que la estadística es, digamos, un apoyo y un soporte que vos tenés a la hora de tomar decisiones. Ahora, no significa que pueda ser lo único en lo cual hay que considerar. Vamos a poner un ejemplo, para que la gente también lo entienda. Messi viene de errar 2 penales en los últimos, digamos, que pateó en los últimos 5 partidos y le tocó errar 2 penales. Y nosotros tenemos que jugar un partido y tenemos a Messi con algunos jugadores más. ¿Qué hacemos? La estadística nos dijo que él viene de fallar. Y capaz que otro viene de convertir, pero ¿qué decisión tomamos? Es nuestro mejor jugador, es el mejor jugador del mundo. Y si él está convencido de patearlo, lo tiene que patear él. Entonces ahí entra lo emocional. Y lo mismo pasa con el tema de las ventas. Un producto uno puede pensar en que no funcionó con la estrategia todo lo bien que, que pensaba, pero sabe que es de calidad, sabe que está bien, que es algo que va a salir. Bueno, cambiará el rumbo de alguna estrategia, buscará otro tipo de alianza o algo, pero lo va a llevar adelante. No se va a restringir por alguna estadística que no la acompañe. Hay que tratar como de separar eso. Sí, nada. Y, y por lo menos en el ámbito de People Analytics o de recursos humanos hay como el temor de que muchas veces los datos o deshumanizan al empleado o lo vas a usar, digamos, solamente como para vigilar, ¿no? O sea, me imagino que en cierto punto, o sea, cuando sobre todo los jugadores por ahí están empezando a pegar el salto al profesionalismo, ese tipo de ansiedades también se deben generar y cosas por el estilo, o sea, cómo se maneja eso desde el punto de vista, no sé, del rol del entrenador, tal vez, pues, no sé, vos también a veces solés mencionar una nota sobre la Premier League y que, bueno, en el futuro puede que existan los robocoaches, y ahí, digamos, o sea, ¿cómo empiezan a jugar ustedes, o sea, el factor humano con la información y complementar todo ese tipo de cosas? Nosotros que trabajamos con personas, tenemos que conocer que, digamos, el ser humano es una persona, el ser humano es un conjunto de emociones, ¿no? Y me refiero a que las personas tenemos buenos y malos días, tenemos objetivos individuales para alcanzar dentro de objetivos grupales. Sabemos que somos el eslabón, un eslabón de la cadena, pero queremos que ese eslabón brille con luz propia. El ego de la persona tiene que estar bien entendido, no hay que enojarse con una persona que tenga ego, que si en la empresa se destaca más que otro y todo, mientras respete estándares de convivencia y todo lo que requiere para trabajar en una empresa, está bien, porque es el que va a motorizar la acción y el que te puede convertir en locomotora. Cuando un entrenador trabaja con un jugador, trabaja con una pyme, prácticamente un jugador es una pyme, porque de él, digamos, de mis decisiones de algún modo, también puede depender su futuro. Y entonces yo lo tengo que ayudar, yo tengo que tener la empatía suficiente para entender que todo lo que pueda hacer a favor de él, para que él produzca el máximo para el cual estar preparado, va a ser mejor para mí. Entonces, ese jugador que tiene pensado que puede irse a Europa, que puede creer que lo puedan vender el día de mañana a un equipo para poder tener otros ingresos económicos, que necesita jugar, que necesita hacer buenos números, digamos, está dentro de mi análisis a la hora de tomar decisiones en todo este tipo. O sea, él necesita que todo funcione, sus estadísticas, todo. Yo debo ayudarlo. El único punto y el límite es cuando eso pueda contaminar a un equipo, es decir, un jugador puede creer que juega mejor de lo que realmente lo está haciendo y ahí sí le está haciendo un daño al equipo. Y ahí yo tengo que intervenir. Pero nosotros trabajamos con un jugador y cada jugador es una pyme. Es una pequeña empresa que tiene que pensar en el día de mañana convertirse en una mega empresa, ¿no? Y perdón, Silvia, una consulta. En ese momento que teniéndolo como
como en consideración desde este lugar, ¿no? De todas las expectativas que tiene el jugador, de todo su desarrollo de carrera, que digo que en parte es, digo, cambiamos el escenario, pero es lo mismo que pasa con una persona que ingresa en una organización y que quiere desarrollarse. ¿Cómo manejan ustedes cuando hay que darle un mensaje que quizás no va de la mano de lo que esa persona piensa? Y digo, ¿de qué manera manejan? Si lo pueden trabajar con estadísticas, ¿cómo son recibidas? ¿Cómo logran traducir esa conversación como para poder llevarla a buen puerto con el jugador y que pueda entender lo que ustedes están observando en las estadísticas? De la misma manera que sucede en el trabajo, ¿no? Me parece que lo primero que nosotros tratamos de hacer es dejar bien en claro el rol para el cual él ha sido contratado y ha sido convocado para trabajar en el equipo. Él tiene que saber, esa persona tiene que saber a qué viene, cuál es su espacio de acción y, digamos, qué, por el cual nosotros lo convocamos a través de sus virtudes. Una vez que tiene claro eso, que me parece central, porque si una persona llega a un trabajo digamos, bueno, ponete en un escritorio allá en una esquina que después te digo qué tenés que hacer, es muy difícil que pueda darnos su mejor producción en un corto plazo, ¿no? Nosotros, el convocarlo tiene que automáticamente referirse a un rol. Y cuando algo no funciona como las dos partes esperamos, lo primero que hacemos es hablar. Yo particularmente tengo, en este tema de las conversaciones, un ejercicio que le llamo un ejercicio de rebote, porque me gusta esto de poder llevarlo y contarle, a ver, digamos, tener una escucha activa, saber qué me está diciendo, qué piensa, qué opina, cómo ve las cosas. Yo también le tengo que contar lo mío y empezar a ver si puedo llevarlo al punto de encuentro que nos combina a los dos. De hecho, también el método es un método sándwich, que le llamamos, ¿no? Y no sándwich por comer, sino por una buena, una mala, una buena. O sea, la conversación empieza con una buena. En el momento, digamos, que ya pasó esa etapa, le tengo que decir una noticia que para él no es tan positiva, entonces viene la mala de algún modo, y después termino con una buena. Traducido, si tengo un jugador que está tirando tiros forzados en el básquet, y entonces yo le empiezo diciendo que a mí me gusta mucho cómo está jugando, y que valoro muchísimo todo el aporte que él está haciendo al equipo. Me parece que es importante revisar en este apartado la cantidad de tiros forzados, que eso no nos gusta a nosotros. Pero todo lo otro que estás haciendo, para nosotros es fundamental. Entonces, ese es un método para poder empatizar y que él me entienda a dónde quiero llegar. Y ahí es clave también la comunicación para que se entienda bien el punto a mejorar, ¿no? Pues vos decís, bueno, te tiro una buena, digamos, algo no tan positivo y después otra buena, digo, bueno, en el fondo, o sea, en el promedio me dio bien, ¿no? Exacto, Claro. Exacto. En el promedio me dio bien y no me voy a sentir atacado, porque nosotros los líderes, los que trabajamos con personas, donde más tenemos que cuidar nuestro lenguaje es en las formas. Lo que lastima son las formas, no las verdades. Las verdades no gustan, pero las formas pueden doler. Y tenemos que tener claro que algo que comuniquemos mal o en forma muy ofensiva, quizás después no tengamos cómo volver. Hay algo que, mirá, yo estoy estudiando otras cosas, ¿no? Pero todos lo van a entender. Tenemos una hoja en blanco, la arrugamos y después la queremos estirar y la estiramos y la pasamos la mano así, nunca va a quedar igual. Bueno, las comunicaciones con la persona pueden pasar lo mismo. Yo puedo decir algo de mala forma, después lo voy a querer arreglar, pero nunca va a quedar igual, el papel va a quedar arrugado. Tal cual. Me había notado justamente preguntarte qué otras cosas estudias como para nutrir tu rol, digo, o sea, y bueno, ya que tocaste el tema, me gustaría... Nosotros estamos, yo por todos lados, ¿no? Inglés, esponja, italiano, ¿no? sí, estoy estudiando inglés, italiano, bueno, estudié liderazgo, coaching y digamos, trato hice un curso de habilidades blandas, digamos, yo siento que hoy el líder tiene, digamos, algo más que inspirar a partir de su conocimiento, que es lo más importante. Tiene, digamos, que generar empatía en un mundo que se nos viene distinto. Las personas cambiaron. Acá hay gente más joven que yo, por lo menos, y algunas cosas ya nacieron en un mundo diferente al mío.
pero a nosotros medio que el mundo era de imposición, nos decían esto es así y hay que hacerlo. Y nos tocaba en el deporte decirnos, usted tiene que hacer, no sé, 2 pases acá, correr hasta el otro lado y hacer tal cosa. Y agachábamos la cabeza y lo hacíamos. Y hoy la comunicación es transformacional. Hoy hay que decirle, mirá, necesito llegar hasta el otro lado. A ver, mostrame cómo puedes ir. Y si lo va haciendo bien, lo apoyo. Y si algo no lo está haciendo bien, lo busco guiar y ayudarlo. El mundo cambió, las personas... De hecho, nosotros hablamos hoy con los chicos de otra manera y nos comunicamos de otra manera. O sea, hoy ustedes tienen todos WhatsApp. Y si yo les mando un audio ahora de 7 minutos, ya ni quiero ver las caras que tienen. Lo ponemos en Me Twitter. matan. Y claro, porque hoy, Nos quejamos en ¿por Twitter. qué? Porque el mundo cambió, o sea, hoy las comunicaciones cambiaron y hoy los audios tienen que ser de 30 a 40 segundos. Y los clips para mostrar tienen que ser cortos y tienen que ser interactuados, porque está comprobado que el foco de atención, que antes era de 40 minutos puro, hoy el foco de atención no es más de 15 minutos. Fíjate lo que ha pasado con las charlas TED, cómo han bajado. Señora. Perdón, estoy dando mucho. No, Está súper interesante. yo te dejo, o sea, por favor. Aparte, ahora están haciendo un montón de preguntas re interesantes. Por ejemplo, hay una Está lleno, sí. que hizo Pablo Tempone, que es en el punto de lo emocional, si datos recabados sobre neurociencia se utilizan, por ahí puede servir para saber qué jugador poner en momentos decisivos. Yo es algo que estoy en el debe todavía con neurociencia. Está claro que es más para los profes, por lo menos en el básquet, y ahí no puedo aportar un gran dato. Sí veo que está cada vez más presente en el deporte en general, y sí está claro que cuanto los jugadores puedan estar más trabajando con esas habilidades, mejores van a ser. Está bien. Ahí vi otra que me gustó, Sergio, perdón, pero hay una de Fernanda Guillén que pregunta cómo hacen los análisis durante el partido, si van cargando datos y analizando en tiempo real o cómo lo gestionan. Sí. Los asistentes que hablaban en el Mundial, que éramos 4, o sea, el entrenador normalmente lo habrán visto a Sergio Hernández o a cualquier otro entrenador cuando trabajamos, estamos parados y viniendo como el entrenador de fútbol, ¿no? Entonces, los otros asistentes, Sergio quería que yo vea el partido con él, no escriba nada. Y los otros 3 van tomando planillas y datos, e incluso uno con el iPad, va tomando carga de datos para poder tener en el entretiempo eso que decía antes, que nosotros tabulamos previo a la competencia qué queremos en el entretiempo. Y en función, por ejemplo, nosotros teníamos cerca de 18 jugadas ofensivas con la selección. Y teníamos una planilla táctica. Entonces, en el entretiempo teníamos un dato que nos decía, por ejemplo, las jugadas en el básquet son muy básicas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, pecho, cabeza, cuerno, puño, así, bien normal. Teníamos las 18 anotadas y a ver cuál había tenido mayor eficiencia o cuál peor o cuál no habíamos utilizado. Entonces llegábamos al entretiempo y los asistentes nos decían, bueno, puño fue la que mejor salió. Ok, entonces le decíamos a los jugadores, sigamos jugando esta que tenemos alta eficiencia. Esa gestión de datos la hacemos durante el partido. Bien. Datos sobre el estado de ánimo de los jugadores, o sea, ¿lo van recabando, los usan o no? Es muy difícil para nosotros en la selección tener a gente con estado de ánimo bajo. Es muy raro, porque es un espacio de corto tiempo. A diferencia de un club, ¿cuál es la diferencia? Una temporada de competencia de un equipo dura 10 meses. En la selección estás 2 meses. Ya el factor tiempo te ayuda a que, como es más corto, hay otra adrenalina, otra concentración, otro entusiasmo. Entonces, es difícil tener alguna cuestión de estados de ánimo porque es un lugar a donde todos quieren estar. Y puede haber que alguno no haya pasado un buen partido y no esté tan fuerte, pero lo advertimos rápidamente y desde eso, desde acompañarlo y tener esa contención, lo tratamos de ayudar. Pero no, es difícil cuantificarlo. Ok. Me gustaría llevarte un poco al tema de los procesos. O sea, pues hay algo que
que me llama mucho la atención y que me parece admirable, o sea, de mucha gente relacionada con la selección de básquet, desde Sergio hasta, no sé, Luifa, a Pepe Sánchez, Prigioni, bueno, vos también, o sea, lo solés mencionar mucho, el tema de los procesos, o sea, no, como que no, o sea, como que, o sea, ustedes siempre buscan resultados, pero, o sea, les interesa mucho más el proceso que el resultado en sí, digamos, eso es algo que me llama mucho la atención y cómo fue ese aprendizaje para eso, ¿no? Y cómo lo van equilibrando después también, ¿no? Sí, en mi caso porque, digamos, en algún momento empecé perdiendo mucho, ¿no? Y me di Sí, cuenta que el resultado, por supuesto que es, a ver, las personas que somos competitivas o que trabajamos en organizaciones competitivas, estamos sujetos a los resultados, pero a mí particularmente cuando, a través de haber trabajado con un psicólogo deportivo que respeto mucho, que es Diego Vargas, cuando hablaba de este tema y él me empezó a enfocar hace ya muchos años en que si primero ponemos por delante los objetivos de rendimiento, vamos a estar más cerca de los objetivos de resultado. Si buscamos objetivos de resultado en todo momento, lo que estamos haciendo es tomar un atajo. Y como en todos los órdenes de la vida, quien toma un atajo está evadiendo algo, está como cortando camino, pero a veces le está faltando una parte, ¿no? En cambio, quien respeta el proceso y entiende que lo que tiene que tener son objetivos de rendimiento, entonces si yo tengo que trabajar con un equipo o con un departamento de recursos humanos en mi empresa y lo que busco es que las personas lleguen contentas, que las personas puedan tener cada uno claro el rol para el cual están convocados, que puedan tener objetivos de producción para poder entusiasmarse y motivarse, pero que lo que vale es el cómo lo voy a hacer. Si el cómo es más importante que el final, nosotros vamos a tener la tranquilidad de saber que vamos a tener primero un margen de error mucho más reducido, más chance de que todo lo que estamos proponiendo se presente. Y si algo no se presenta, en términos de resultado, asegurarnos que el camino estuvo bien realizado. Entonces, cuando hablamos de proceso tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con no tomar atajos, con trazar bien el camino, respetar un poco el tema de los tiempos y, y, y en el deporte no podemos ir a la par de lo que le pasa a la sociedad. Nosotros vivimos en una sociedad donde somos todos ministros de Economías, porque todos sabemos de economía, somos todos médicos, viste que nosotros, si algo te duele, tomate esto que te va a pasar, y yo, lo más cerca que pasa, claro. sí, eh, de hecho hoy tomé un menjunje de aloe vera y manzana y miel, que no sé por qué. bueno, pero Pero, tenemos una onda en Argentina, y nos pasa mucho eso, somos todos ministros de Economía, todos médicos y todos directores técnicos. De Cuando todos los juega deportes. la selección, por supuesto. Entonces, yo creo que es central abstraerse de esa cultura exitista y de algún modo que solo defienda el que gana y todo esto, con respetar un proceso, que nosotros nos van a respetar porque tenemos un sistema de trabajo y una filosofía de juego a la cual queremos llegar. y Somos todos. en un país de opinólogos, el análisis de datos pasa a ser una necesidad fundamental, además, porque de esa manera podemos también un poco contrarrestar esa tendencia natural a opinar de todo, sabiendo o sin saber, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y cómo se hace para sostener los procesos en el tiempo, digamos? Pensando en un club donde tal vez a un jugador lo tenés una o dos temporadas y después se van y tenés recambios. Este, ¿Cómo haces para sostener? En principio yo creo que es importante que los líderes podamos estar mancomunados con los dueños del equipo, con la gerencia o con los que tienen que ver con la comisión directiva, ¿no? O la junta directiva. ¿Por qué digo esto? Porque el programa en sí, el proyecto es del club, no es del Claro, entrenador que llega. El proyecto es del club. Y nosotros lo que tenemos que lograr hacer es potenciar ese proyecto en función de lo que es nuestra característica y nuestro perfil. Y bueno, si tenemos la anuencia de ellos, tenemos algo ganado, es mucho más fácil. Yo creo que para mí lo clave en todo esto es comunicar bien. Nosotros tenemos que comunicar bien. A ver, vamos a poner un ejemplo también para que la gente lo entienda.
En el fútbol, que es el deporte popular y también que más se conoce, entiende, no sé, pero la Superliga la deben jugar, vamos a poner un ejemplo de 20 equipos, no sé cuáles son exactamente, pero vamos a poner 20. Si vos le preguntás a cada uno, los 20 van a creer que pueden salir campeones. Y no pueden salir campeones los 20. Si se ponen un poco más sinceros, algunos van a decir, mi objetivo es estar en media tabla, mi objetivo es, digamos, permanecer en la categoría. Y va a haber unos pocos que realmente piensan en que pueden pensar en el campeonato. Entonces, si nosotros trabajamos en un equipo donde nuestras metas están claras, las tenemos que comunicar a los fans, a nuestra propia, a nuestro propio staff, digamos, y tener claro todos hacia dónde vamos. Esa va a ser nuestra visión. Porque si nosotros todos nos dejamos ir por el solo hecho de ser hinchas, hinchas no solo de un club, hinchas de una empresa muchas veces, ¿no? Que la pasión Sí. nos gana, claro, la pasión nos gana y le vamos a ganar al que tiene los mismos productos que yo en la vereda de enfrente, porque nosotros vamos a vender, pero no alcanza con ser pasional nada más, y con tener, ser hincha y tener demostración de actitud. Hay que tener estrategia, paciencia, una visión. Entonces yo creo que comunicando bien eso, todo lo que te rodea te ayuda a crear contexto, que es algo de que nos falta muchas veces en los clubes, es crear un contexto positivo, ¿no? Eso es lo que queremos. Hay una ¿Vos? pregunta sobre tu formación en estadísticas, o sea, ¿cómo fue ese trabajo de ese aprendizaje tuyo? Autodidacta, Sí, autodidacta. Sí, sí, hace ya, digamos, 2 años que empecé en el básquet, puntualmente aparecieron algunos cursos ahora, hace menos de 6 meses. Eh, pero básicamente todo lo que venía de hace un tiempo, nosotros empezamos a... Hay algunos libros que yo si quieren les puedo pasar, que, que refieren mucho a estadística avanzada, que empezamos a pensar en análisis de datos. Estudié mucho el tema este de los 4 factores y también eso me terminó de cerrar una idea que me gustó mucho y sigo en constante aprendizaje, como te decía. ok. Ok. Otro de los trabajos, o sea, que siempre te destacan a vos es el método CAP, que fue, digamos, como un manual para, digamos, para guiar digamos, a los entrenadores de categorías formativas, digamos, en una metodología de entrenamiento. Digamos, o sea, ¿cuál fue la inspiración detrás de eso? Pues, o sea, fue un flor de trabajo, digamos, o sea, el armado de esos manuales y de ese proyecto. Bueno, ahí eso responde mucho a algo que tiene que ver con esto de que nosotros observamos que estamos muy apurados por el resultado en categorías tempranas, ¿no? O sea, con jóvenes y con niños estábamos poniendo el resultado por encima de la enseñanza. Entonces empezamos a hacer toda una serie de investigaciones, de encuestas, debates, foros, y empezamos a querer ayudar a los entrenadores de formación con manuales, con reglamentos nuevos, con filosofías de juego, tratando de esto de poner en valor la enseñanza en etapa de aprendizaje temprana en jóvenes, que lo que no incorporan ahí, después se le hace más tarde, más complicado más tarde, ¿no? Entonces, bueno, un poco está todavía en marcha porque hay muchas cosas por hacer, pero básicamente es intentar crear un certificado para esos clubes que adoptaron este modo de ver las cosas, empezar a contemplar que un chico no puede jugar 180 partidos en un año, porque solo juega y no entrena, y el crecimiento se da en el entrenamiento y no tanto en el partido, o no solo en el partido. Es decir, que eso fue un poco una idea que bueno, con un grupo de gente fuimos intentando movilizar, ¿no? Ok, y ahí dentro de las investigaciones y demás, ¿qué fue lo más difícil? Porque siempre mencionamos, o sea, como muchas estadísticas de deserción, muchas estadísticas, bueno, en qué momento, o sea, qué es lo que pasa antes incluso de las deserciones, el tema de que los chicos no juegan en los partidos, o sea, más allá del entrenamiento. Entonces, ¿qué fue lo más difícil de construir esa investigación? Lo más difícil es como pasa en todo el país, es ponernos de acuerdo con algunas cosas, ¿no? Hoy estamos, digamos, para hablar también un poco en otro contexto, estamos sumergidos, por ejemplo, en una grieta hoy.
Yo no tengo ningún tipo de orientación política, pero me parece de terror que haya fanatismo de los dos lados, ¿no? Cuando tiene que haber ideologías, pero el fanatismo nos pone a encerrarnos, a ponernos ciegos en algo que no me interesa lo que dice el otro porque yo soy blanco y el otro es negro, o al Claro. revés. Bueno, en el básquet eso no estamos ajenos o tan distantes. Si bien hay una mayoría que ha adherido, lo más difícil es ponerse de acuerdo las personas. Fuimos como tratando de convencer y no de imponer, y poco a poco se fue de algún modo ganando, digamos, más espacio y más gente, pero cuesta siempre. Ok. Algo que me encanta de lo que está contando Silvi, de esta mirada, es que justamente uno lo escucha en el deporte y lo ves como tan latente todo, pero yo anotaba algunas cosas que decías, recién me reía por eso, porque vos contabas, digo, cosas necesarias en un equipo como para lograr resultados, ¿no? Tener metas claras, tener una visión, definir claramente el rol de cada jugador. Creo que ahí es donde las organizaciones más agua hacemos muchas veces, ¿no? Que entra la gente y está muy difuso quién le da órdenes por un lado y qué tiene que hacer. Comunicar bien, tener el apoyo y compromiso de la dirección. O sea, es Y, totalmente idéntico a lo que hay que hacer en las organizaciones, ¿no? y también te agrego algo que me parece que también puede sumar, ¿no? Yo creo que nosotros, por ejemplo, como líderes, algo que debemos hacer para que todo el mundo funcione en armonía y con la máxima producción, es que la gente se sienta cómoda. Entonces, en las empresas pasa lo mismo. Yo puedo sacar el mayor rédito de todo mi staff a partir que pueda hacerlo sentir cómodo. No sirve nada más con que hagan lo que yo les pido porque yo quiero que lo hagan, sino que quizás pueda hacer un mensaje de necesito esto. ¿Cómo lo harías? Ayúdame a ver cómo lo harías vos. Yo tengo una idea, pero te quiero escuchar. En función de eso, si vos me estás dando algo que es mejor que lo que yo pienso, lo acepto. Porque yo quiero que vos lo hagas cómodo, confortable. Ahí vas a sacar tu mejor versión. Un cantante se para en un escenario y si tiene un buen sonido, un buen audio, los músicos y todo el contexto armado, va a dar su mejor versión. Si le empieza a hacer ruido el sonido, hay algo que no le gusta. Recién cuando comenzamos la charla, creo que Sergio estaba ahí un poco después se acomodó el audio, pero al principio, ¿cómo te pone? Incómodo. Bueno, ¿cuándo sacamos la mejor versión? Cuando ya eso es una mirada transparente, todo fluye, ¿no? Tal cual. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. Y Ahí les paso un libro, mirá, si quieren les comparto un libro de estadísticas avanzadas en el chat. sí, Se está seguro. Sí, cargando. el otro día ya estaba buscando, no sé, paquetes de R para, que hay para hacer análisis de la NBA. De hecho. Seguramente ahí, no sé, dentro de los data scientists de los que vi, seguramente Pablo Tempone se copa con eso también. Y algo que vos siempre sabés valorar mucho también es el trabajo de los clubes de los clubes de barrio, ¿no? Y hay algo que trasciende también incluso a todo, digamos, digamos, a todo el mundo del básquet nacional, desde el periodismo hasta los jugadores y demás, que es como, digamos, la Liga Nacional, ¿no? O sea, y esto como que la idea de León Asdrúbal con la creación de la Liga Nacional y todo lo demás, y vos siempre, no sé, hasta en tu cuenta de Twitter que tenés esto de los pies los pies en el barrio y el grito en el cielo, o sea, como trabajando mucho con la idea de los clubes de barrio como génesis de lo que tenemos hoy, digamos, en la selección nacional, ¿no? Tal cual, es la génesis del básquet, ¿no? El club de barrio es el primer eslabón de la cadena de desarrollo que nosotros tenemos. Después de los clubes de barrio aparecen los clubes con competencia profesional. En nuestro país tenemos 3 competencias profesionales. Y después aparecen los jugadores que emigran a Europa para dar otro salto de calidad. Pero todo empieza en el club de barrio. En Argentina, después de ya cerrado el año 1800 y tanto, empiezan los clubes. Acá con las invasiones inglesas, después españoles e italianos, empiezan a formar los clubes. Primero el fútbol y después los demás. Se iniciaron como sociedades más que nada culturales, donde, a ver, uno de los pretextos era juntarse también en algún punto, como llaman a veces los viejos, a escolasear, a timbiar, pero esas eran las actividades culturales en el club. Después Sí, sí, empezó a sí. aparecer el fútbol, por supuesto, y otros deportes que se fueron anexando.
como en un club, más el otro, empezaron a sumarse, apareció la competencia a través de asociaciones. Entonces ahí apareció el clásico del barrio con el otro y todo. Yo recomiendo que todos los que sean padres puedan llevar a sus hijos a los clubes, porque lo que se aprende en un club de barrio, hay 3 pilares en la sociedad para mí, que es la familia, la escuela y el club. Todo lo que se aprende ahí después se lleva para toda la vida. Y, y bueno, creo que hoy, más que nada con el tema del coronavirus, por ejemplo, el COVID, nos está pasando que la sociedad está necesitando de muchos clubes para hacer como hospitales de campaña para sostener espacios de aislamiento. Vos Sí. fíjate la importancia que tiene el club, ¿no? Que no solamente es un vehículo de educación, de valores, de todo lo que tiene que ver con insertar a la sociedad en ellos, sino que además los estamos usando en catástrofes como las que estamos viviendo. Entonces espero que con el tiempo todos valoremos lo que significa el club de barrio, porque Bueno, y es incalculable. sí, bueno, y si alguno está planeando alguna acción de responsabilidad social empresaria, bueno, ya sabe, acá tiene ya una idea para seguir adelante. Ahí, o sea, compartí recién un link de una charla tuya que, pues hay como muchos paralelismos, no sé, cuando estábamos planificando esto, o sea, encontrábamos como muchos paralelismos entre lo que pasa en las organizaciones y sobre todo, en particular, con recursos humanos y los clubes de barrio, y esto de que a veces las buenas ideas dependen, o las buenas intenciones dependen de una sola persona, y cuando esa persona no está, viste, no continúan, ¿no? Y ahí compartía un link tuyo de un video, de una charla tuya contando una experiencia en Neuquén, de un profesor que viajaba de un pueblo a otro, no, que viajaba a 2 pueblos, o sea, para poder dar clases gratis, a un grupo de 100 jugadores y chicos y chicas de básquet, y que cuando se fue esa persona, quedó ahí, o sea, se terminó el programa y no sé, y bueno, así ejemplos tenemos, de recursos humanos tenemos un montón también, ¿no? Pero bueno, eso era algo también que quería también, no sé, resaltar de todo tu trabajo y toda esa comunicación que siempre haces, o sea, ponderando a los profesores de base. Y estaba viendo que... se sumó alguien con... Ahí lo muteo. Estaba viendo que hay algunas preguntas más, pensando que ya queda Sí, poco tiempo, ¿sí? Si querés hacemos un par de estas. ¿de preguntas más? Sí. Sí, Hay una de una las... que... Sí, Sí. Pablo, vos. No, una de las más votadas ahí estaban preguntando qué programas utilizaban para registrar las estadísticas de los partidos y entrenamientos. A ver, yo lo escribo porque si lo nombra uno no me va a entender, ahí lo pongo en el chat. Trabajamos con este programa, que es un programa pago, se llama Synergy Sports, que nos arroja estadísticas avanzadas, lo mismo InStats, y después vamos a una web que nos ayuda mucho para compartir datos, que se llama RealGM. Búsquenla por Google, pero es www.realgm, y ahí aparecen también un montón de datos de estadística avanzada. Con eso nosotros teníamos algunos patrones con los cuales empezar a manejarnos y comparar y todo eso. Buenísimo. Excelente. Bueno, Bueno, hay tenías otra una ahí. pregunta sobre Sí. porcentaje de decisiones en base de datos y qué porcentaje queda para el jugador de la cancha. Otra de las preguntas. No, los jugadores, cuando hay un plan de juego digamos, una decisión tomada de parte del entrenador para una determinada acción, los jugadores la deben cumplir. No tienen, especialmente en defensa, ahí tienen que acompañar las decisiones del entrenador, porque nosotros las estudiamos, las analizamos, evaluamos y tomamos una decisión. Distinto es cuando aparece la parte ofensiva del juego, el ataque, porque ahí sí uno lo que quiere es la creatividad, la rebeldía, que el jugador que va siempre para el perfil derecho vaya por el izquierdo, que haga lo que él se sienta poderoso, ¿no? Pero cuando hay algunas reglas direccionadas es porque están muy analizadas
y ahí el jugador necesitamos que las cumpla. Bien. Acá una que están haciendo que me pareció que estaba buena también, es si estaban un segundo que se me cerró justo. Si se la hace Pablo Tempone y pregunta si se está utilizando también para o sea, para el reclutamiento, para captar jugadores y ver cómo se ensamblarían con el resto de los jugadores que tienen el equipo. Claro, hoy se mide todo por clúster. Entonces, digamos, si vos tenés que conformar un equipo, incluso joven o como fuese, vos tenés segmentos de jugadores. Entonces, para que se entienda bien, por ejemplo, si tenemos un tirador, un lanzador en el baloncesto, y termina la temporada y ese tirador pasa a otro equipo, se nos va y no está con nosotros podemos ir a un clúster donde en la misma posición, con las características semejantes a ese jugador, tengo que tener otros 3 o 4. En función de mi presupuesto puedo optar uno de esos. Pero ya no empiezo a abrir un mundo de buscar un reemplazo sin tener una guía. Entonces, sí, se usa claramente. Excelente. Bueno, yo no sé, creo que... Bueno, acá hay otra interesante también. O sea, si resulta fácil que el jugador entienda los conceptos e indicaciones que son basadas en datos. Bueno, lo que hablábamos antes, hay que comunicar bien, porque el jugador en la adrenalina del juego y todo, a veces no te interpreta todo lo que uno cree. No nos olvidemos que nosotros somos un observador y el otro no observa las cosas de la misma manera que yo lo hago. Siempre pongo el mismo ejemplo. Vos pensás que un esquimal, los esquimales que viven en medio del hielo y toda esta cosa, ellos salen, se levantan a la mañana, salen de ahí, tienen todo blanco. Tienen todo blanco. Ahora resulta que hubo un estudio que los esquimales distinguen 16 tipos de blanco. Para nosotros es todo blanco. Claro, sí. Entonces decimos, ¿cómo es esto? Blanco. Y los tipos, yo no hablé nunca con un esquimal, estoy leyendo y estoy explicando esto. Pero los tipos te pueden decir, bueno, pero ¿qué tipo de blanco? ¿Cuál es el blanco claro o blanco? No sé. Tengo conversaciones similares con mi mujer. También. Claro, exactamente. Entonces, imagínate que para un jugador uno le tiene que comunicar bien porque hay que ver cómo lo interpreta. Por eso, en el tema de estos datos y todo lo que hay que hacer temprano, yo, por ejemplo, llego a San Lorenzo y aún teniendo algún jugador que ya conozca los datos estadísticos avanzados, los tengo que reeducar. Tengo que tomarme todo lo que es la pretemporada para educarlo. Bueno, ¿qué es el PPP? Ok, esto. ¿Qué es el PEP? Esto. ¿Qué es el pace de juego? Esto. ¿Qué es el porcentaje de rebotes? Ya no me sirve que tome tanta cantidad de rebotes, sino que quiero tener eficiencia en el rebote. Esto es muy común en el básquet porque si un jugador agarra 4 rebotes y otro agarra 8, parece que el de 8 es mejor. Sin embargo, el tiempo que estuvo en cancha, capaz que el que agarró 8, agarró solo 8 de 20. Y el que estuvo del otro lado agarró solo 4 de los 4 posibles que había. Entonces tuvo mejor eficiencia. Entonces, eso se lo tenemos que explicar a los jugadores para reeducarlos. Porque todavía en el básquet, como en el fútbol, y como en todos los deportes, y como nos pasa en Argentina, lamentablemente, para la consideración general, todavía el mejor jugador es el que más puntos hace, o el que hace el gol. Claro. En el fútbol, ¿viste? El arquero puede sacar 20 pelotas, o el 5 puede recuperar todas las pelotas, distribuir muy bien, no perder una, y capaz que a otro le pegó en la cabeza, entró y ese es el que sale en la foto del diario. El que es así, no. Vivimos de esa manera. No, y ahí se valoriza, no sé, el trabajo como, no sé, el de Lía, por ejemplo, que fue fundamental en Garino. La selección. Garino, sí, también. Y así, ni hablar. No sé, para mí fue un lujo, o sea, haber charlado con vos. Te haría una pregunta más, porque mi hija empezó a jugar ahora, ¿viste? Acá en el patio al básquet, entonces por ahí, o sea, te haría un par de preguntas más para eso, pero la verdad, o sea, no te queremos robar muchísimo más, o sea, no te queremos robar mucho más de tu tiempo. Fue un enorme lujo hablar con vos, o sea, estoy muy agradecido de poder haber hablado con vos. Sobre todo un tipo tan generoso, digamos, o sea, con sus pares, con sus colegas, pues
hay algo que, por ejemplo, me sorprendió a mí mucho del mundo de data mining. O sea, yo estudié recursos humanos, trabajé en recursos humanos, y después me puse a estudiar data mining. Y en recursos humanos tendemos a hacer todo como muy confidencial, ¿viste? O sea, ¿viste? No te puedo pasar ese dato porque es privado, porque es confidencial, ¿viste? Qué sé yo. Y por ahí son pavadas, no sé, siempre cuento el caso de una empresa de Villa Regina, en el centro de Río Negro casi, que le pidió a colegas de LinkedIn, ¿viste? No sé, el dato de ausentismo, ¿viste? Y muchos no se lo pasaron porque decían, no, es un dato confidencial, y vos decís, soy una empresa metalúrgica, no sé, en Lanús, digo, o sea, ¿qué puedo perder? Digo? Y en el mundo de data mining me encontré con, ¿viste? O sea, con mucha más solidaridad, con gente compartiendo código y demás, y en vos eso también lo vi muchas veces, o sea, resaltando el trabajo de los entrenadores de la Argentina, o sea, el desarrollo del proyecto del método CAP fue también asombroso, por el impulso, por la profundidad, porque no fue simplemente un copiar y pegar, sino, digamos, bueno, pensar, bueno, cuáles son las necesidades de los clubes de barrio, y además por todos tus logros deportivos, o sea, estamos charlando con un director técnico, subcampeón del mundo, campeón de Juegos Panamericanos, con 9 torneos encima, 2 veces, o sea, técnico del año en Argentina, así que bueno, fue un verdadero lujazo que nos dimos. Así que muchísimas gracias por tu predisposición. Y bueno, y si la gente te quiere seguir y te quiere contactar, o sea, ¿por Ahí dónde lo puedes? ahí puse el Instagram. Ahí puse el Eh, Instagram en mi nombre para los que quieren. Y bueno, nada, yo muy agradecido por ustedes, la pasé muy bien. Espero no haberlos aburrido Al contrario, no, o y me sea, yo creo que encanta, es más, hay un par que están posponiendo reuniones porque para seguir me avanzando. encanta todos estos temas de lo que se viene, porque soy muy curioso cuando vienen estas nuevas tendencias y me gusta, digamos, investigar un poco sobre todo lo que está. No nos podemos quedar, ¿no? Nosotros, ¿viste la autopista que va una mano rápida y una mano lenta? Si nos quedamos siempre en la mano lenta y vemos cómo nos pasan por al lado, hoy está pasando con el mundo eso, ¿no? Y como que el conocimiento se nos está yendo si nos quedamos en esa mano lenta. Entonces hay que montarse a la mano rápida y tratar de estudiar, de investigar, de aprender y cada día ser mejor. Así que les agradezco a ustedes por la atención y nada, a disposición para lo que necesiten. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Silvio. La verdad fue un placer enorme, o sea, charlar con vos. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.